No sabemos. Bueno, ponle el nombre que quieras a este programa, siendo las 11:26 de la mañana. Estoy yo solo, al lado mío no hay nadie, pero al lado de mi lado está Laure González, que vuelve al estudio de Emilio Comaitacuri en Radio Trinchera. ¿Cómo estás, Laure? Muy bien, feliz de ¿Feliz de volver? a este estudio, sí, más vale. Desde diciembre Desde diciembre. que no pisamos. No me acuerdo cuándo terminó la programación el año pasado, pero Fines. encima estamos con la grabación del podcast, así Claro. que bueno, lo recordamos. Lo El recordamos. La fiesta del monstruo, que tiene ya primeros 4 capítulos, y ahora vamos a empezar la grabación de lo que falte. Excelente. Así que lo volvemos a recomendar y Se mantiene. volveremos. Se mantiene, digamos, la grabación de Sí, este podcast. sí. Y quedan pendientes 4 capítulos. Después veremos qué pasa. Estamos a la mitad. Estamos a mitad de camino. Estamos a la mitad. Hay que pasar el Rubicón y seguir. Y estamos. Y no queda... Exactamente. Ese es de las vacaciones, cuesta volver, ¿no? Sí, siempre, siempre. Pero bueno, volviste. ¿Y qué nos trajiste? Volví y traje una columna que invita a pensar un poco la cuestión esta de los primeros proyectos de ley de los gobiernos de la democracia, ¿no? Sí. En el debate que vimos la semana pasada estaba muy presente esto, ¿no? De esta acusación de los partidos aliados al gobierno, o por lo menos en esta votación, ¿no? Sí. Pero Hacemos Coalición Federal, Innovación Sí. Federal, todos esos espacios que decían, bueno, nosotros siempre garantizamos la gobernabilidad de los gobiernos anteriores, les dimos las facultades. ¿Están así? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo porque hay... ¿Por qué no lo es? A veces sí, a veces no. A veces no. Esa es la cuestión y depende mucho de Depende, las dinámicas. ¿no? Claro. Depende de las dinámicas políticas de cada contexto en particular. Claro. Uno imagina que en el 89 sí, por ejemplo. Bueno, exacto. Mira, yo quise arrancar con Alfonsín, Sí. que es el primer... Claro. Antes de arrancar, Sí. te quiero consultar vos, viendo estos primeros proyectos de ley de cada presidente, ¿es premonitorio para cómo le va a ir a cada presidente o no fue siempre si le va bien? ¿O estos proyectos de ley quizás no tienen nada que ver con lo que hizo después? Yo creo que los primeros proyectos de ley ¿Dicen mucho? pueden llegar a hablar de la dinámica política que va a haber en ese gobierno. Bien. Lo que vamos a ver es que, por ejemplo, sí, en el de Menem es muy claro que los primeros proyectos apuntan a un modelo económico determinado, medidas muy fuertes en relación a privatizaciones, ahora lo vemos, Sí. pero el gobierno de Alfonsín es distinto en ese sentido porque la primer ley es la derogación de la ley de autoamnistía que habían sancionado los militares, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, vos tenés un apoyo unánime del Congreso para derogar la ley de autoamnistía, ¿no? La autoamnistía lo que hacía era que no se pudiera enjuiciar a los militares que habían participado de la lucha contra la guerrilla, sancionada por Vignone antes de dejar el poder. Claro. Entonces, lo que se hace es derogar esa misma ley y esa sale con un apoyo masivo, ¿no? Entonces, vos tenés leyes más económicas, un perfil económico muy fuerte, y otras que son de otro perfil, de otro tono, como en este caso la ley de autoamnistía. Ingresa Ariadna Lippi al estudio de nuevo. Hola, Laure, por segunda vez. Ari. Yo no podría decir que lo que pasa con las primeras votaciones o los primeros proyectos de ley van a marcar el destino de ese gobierno, pero sí habla de cómo se posicionan las fuerzas políticas, habla de distintas dinámicas que hay en ese periodo, en cada periodo. Yo, por ejemplo, porque el contexto alfonsinista es muy claro para pensar eso. Sí. Vos tenés la ley de autoamnistía que es aprobada por unanimidad en el Senado, en diputados, no me acuerdo, o no tengo el dato acá a mano, pero sí en el Senado. La siguiente ley es la ley de reordenamiento sindical, o conocida como ley Mucci. Que ley Mucci era el ministro de Trabajo en ese momento, un sindicalista antiperonista. Lo que buscaba era como desmantelar el poder que tenía el peronismo en las organizaciones sindicales, no democratizar el sindicalismo y demás. Bueno, esa ley va a ser aprobada en diputados porque el radicalismo o la Unión Cívica Radical va a tener mayoría en diputados, va a salir la media sanción, pero en el Congreso va a tener mayor peso, o la mayoría, el Senado, y la ley se va a frenar, ¿no? Vamos a tener marchas convocadas por Saúl Ubaldini contra el gobierno y demás. Entonces tenemos como dos patas. Por un lado, la causa de los derechos humanos que sale por unanimidad, ¿no? Habilitar el juicio a las juntas, y por otro lado el freno
ya en el Congreso y en la calle a partir de la movilización de la CGT, de una ley que venía a intervenir los sindicatos, ¿no? Claro. O venía por lo menos a desmantelar, a levantar el poderío peronista dentro de esos sindicatos. No me quiero detener demasiado ahí, pero esas son las dos primeras leyes fuertes que saca Alfonsín. Una le sale bien y la otra pierde. Sí. ¿No? Entonces ya tenemos, ahí nos permite ver, por ejemplo, lo que pasa con la ley Mucci, es un freno del sindicalismo que va a ser un actor opositor al gobierno de Alfonsín cada vez más, ¿no? A medida que van pasando los años y las dificultades económicas. Pero, por ejemplo, la aprobación de la ley, de la derogación de la ley de autoamnistía nos muestra un inicio interesante en relación a la causa de derechos humanos o de enjuiciamiento por los delitos de lesa humanidad, pero después, bueno, sabemos todo lo que ocurre durante el gobierno de Alfonsín, las presiones que recibe y demás, bueno, y las leyes de obediencia de vida y punto final. Entonces, más o menos, no sé si nos permiten estos proyectos saber cómo van a continuar esos gobiernos. Sin embargo, ambas son en los inicios del gobierno de Alfonsín. Exactamente, porque... O sea, digo, el paralelismo de la búsqueda de aprobación rápida de ciertas cosas que cambiarían el curso de los hechos. Exactamente. Y el ejemplo más concreto de eso es el periodo posterior, que es durante el gobierno de Menem, en 1989, que saca las dos leyes más importantes del gobierno del riojano. Él asume el 8 de julio del 89 y en agosto ya tenemos la ley de reforma del Estado, ¿no? Claro. Que habilita las privatizaciones o la fusión de entes públicos, disolución de entes públicos, que va a ser votada por mayoría, y después también va a sacar en septiembre de ese año la ley de emergencia económica, que lo que va a permitir también es ajuste de tarifas. Se le delegan facultades al Ejecutivo para tomar ciertas decisiones en relación a tarifas, empleo en el Estado y demás. Que bueno, fue algo que planteó, por ejemplo, Florencio Randazzo. ¿En qué sentido? Que hay que delegarle las facultades al Poder Ejecutivo. Bueno, porque es algo que se hace en la democracia. Claro, Alberto tuvo facultades delegadas. Ahora vamos a eso, porque ahora va a ser el centro de la cuestión. Perdón, no quise... Yo igual tengo una pregunta sobre esto, porque no comprendo, digamos, por falta de comprensión de cómo se maneja en eso lo jurídico. Se puede comprender como facultades delegadas solamente en ciertas materias, digamos. Exacto, cada ley dicen que... ¿En qué puede tener facultades? Hay facultades donde no puede. Puede ser ejemplo, fiscales. El Código Penal. Exacto. Claro. Ese no puede nunca. Es uno de los más fuertes igual, ¿no? Uno de los que, de los que tiene más, paredes, por así decirlo. Claro, sí, el código, sí. De no ingreso. El Código Penal y el Código Electoral son los dos que generalmente un presidente no puede tocar. Claro. Igualmente tienen que estar explicitadas cada una de esas facultades que se delegan. No es que se dice se delegan facultades, salvo... Y tiene facultades. Y ya está, sino que se especifica cada una. Que es algo que se pretende ahora, digo, en el proyecto de ley dice simplemente facultades delegadas. O no, aclara dice, en cada una de las cuales... Aclara, creo bien. que sí. Sí. Lo que estaba pensando, bien, si están enumerados son artículos distintos, acá por ahí Jero nos puede iluminar, si es que... está por acá, pero a lo que iba, igualmente. Nuestros primeros proyectos de ley, en este caso los de Menem, son estrictamente como económicos, ¿no? Claro. Ley de reforma del Estado y ley de emergencia económica, que salen en los primeros meses de gobierno y ahí salen la dinámica durante el menemismo, o por lo menos el primer mandato de Menem, va a ser cómo se posiciona el propio justicialismo en relación a Menem, porque va a haber contradicciones al interior de ese espacio político, y el diálogo con la Unión Cívica Radical, que va a ser hasta más liviano, porque la Unión Cívica Radical había llegado al 89 con un candidato neoliberal casi, que era Ángel Oz, que tenía un perfil, la propuesta del radicalismo en ese momento era más neoliberal que la del propio Menem. Por ende, cuando Menem impulsa estas medidas, el acompañamiento de la Unión Cívica Radical casi que se da por inercia, más allá del acuerdo político que supo construir Menem, pero las dudas estaban al interior del justicialismo, ¿no? Cómo se iba a posicionar frente a estas reformas. Entonces ahí el bipartidismo como que resuelve fácilmente el asunto. Lo digo porque ahora cuando veamos lo de Milei, al no existir un bipartidismo, se pulveriza, se fragmenta, y eso involucra otro nivel de articulación política.
traje un video, pero no lo vamos a ver, lo vamos a saltear, Ok. sobre la reforma del Estado. Es como un spot que saca el gobierno de Menem para una propaganda, ¿no? A favor de la reforma Sí. del Estado, que es una convocatoria a llenar Plaza de Mayo a favor de la reforma del Estado. Y dice, bueno, contra la patria financiera, contra la plata contratista. Bueno, está muy bueno, pero lo vamos a saltear. Ok. Porque me interesa llegar al periodo siguiente. Yo decidí unilateralmente y totalmente subjetivo y sin criterio alguno, saltear a De la Rúa y pasar a Duhalde. Bien. Ok. Bueno. ¿Por alguna razón? Sí, porque cuando estamos hablando de delegación de facultades, Sí. la ley de emergencia pública que sanciona a los 4 días de asumir Duhalde, que lleva al Congreso y que es sancionada en el Congreso, va a ser la que signe toda la historia posterior de la democracia, ¿no? Va a ser Pero- una ley que se va a empezar a claro. prorrogar, no automáticamente, a través del Congreso. Y el tema es que en Duhalde sí había una necesidad quizás de esa ley. Bueno, ahí, ¿qué es lo que ocurre? Esto no para cuestionar, digamos, podríamos hablar exactamente de la gestión de Duhalde, podríamos hasta hacer un perfil de Duhalde en algún Sí, momento. totalmente. El que está ahí en la batería es el perfil de Pichetto, que creo que amerita hacerlo Sí, en breve. también. Sí. Estuve viendo otros videos. Que no nos escuche Delphi, que querés hacer perfiles sin ella. Bueno, puede venir ella Está medio que a al estar piso, acá. claro. Está abajo, puede observarlos. Sí. Pero bueno, lo vamos a tener que hacer y cuanto Me antes. gusta el perfil de Duhalde y de Pichetto. Sí. En el de Pichetto es buenísimo porque fui al 2002 y estuve viendo algunos videos, que ahora vamos a escuchar uno, que es importante, pero había otro que no lo traje, que es que estaba un senador peronista y al lado Pichetto, ¿no? Claro. En el recinto defendiendo la El que emergencia siempre está. pública de Duhalde, estaba un joven Pichetto, joven, debía tener, no sé, 40 años, no sé cuánto Claro. tenía, y estaba ahí observando a su colega, a su compañero de bancada, fundamentando por qué había que votar a favor de la emergencia pública. La emergencia pública lo que va a tener, además de ser sancionado en un contexto de emergencia claramente, va a declarar la emergencia en términos de reforma del régimen cambiario, es decir, va a ser la que termine con la convertibilidad, ¿no? Claro. Recordar ahí lo que recuerdo de la emergencia económica de Menem, en ese caso, es que en ese momento, haciendo un raconto de lo que fue como la gestión de las empresas privatizadas, en realidad lo que hizo fue directamente una fuga también de dinero a través de las concesiones que había de esas empresas privadas, en una convertibilidad que había sucedido con esos contratos también, que nada, es re interesante para ver porque después obviamente eso signó también lo que son las concesiones hoy de todas las empresas. Sí, exactamente. Pasa que, bueno, ahí sí, se sembra por eso, ahí sí, en el gobierno de Menem tuvo mucha importancia esos primeros meses donde sale con toda la cancha, ¿no? Sí. Que salió a ver qué pasaba, salió con todo a impulsar estas reformas grandes. Sí, había un plan, Exacto. y claro. Y después ya en el 91 se llega, bueno, la convertibilidad hecha y derecha, pero ya con esos cimientos, ¿no? Con la privatización iniciada, con el desmantelamiento del Estado. Claro. Bueno, un trabajo sucio que ya se había hecho y luego llega la convertibilidad en el 91 a continuar ese proyecto económico. Bueno, acá en el 2002, con esta ley de emergencia pública y de reforma del régimen cambiario, se acaba la convertibilidad, ¿no? Sí. Se resuelve salir de la convertibilidad. Y ahí, No gratuitamente, claro. no, con un costo muy alto. Ahora vamos a ver un video que puede ser contradictorio y es interesante verlo. Porque a esa emergencia pública la van a apoyar el Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical y un sector del Frepaso, ¿no? En ese momento había participado de la alianza, Claro. habían roto, bueno, ahora estaban votando a favor. Y en contra van a votar el ARI, que era el espacio de Lila Carrió, un Claro. sector del Frepaso, y también partidos provinciales, bloques minoritarios. Ya se empieza a fragmentar, ¿no? El espacio político. Veníamos de un bipartidismo muy fuerte, acá ya lo encontraremos mucho más fragmentado. Pero quiero que veamos un videíto breve de uno de los principales defensores del proyecto en el Senado, que es Raúl Alfonsín. Vamos a escucharlo 2 segundos y ahora hablamos de lo que dijo Ari también. Desde luego que hay cosas que nos gustarían hasta en la redacción que fueran distintas, pero resulta necesario comprender algunas cosas y quiero ser muy breve. Qué extraño, señor presidente, qué extraño que se pueda
sostener que esta ley atenta contra los sectores populares argentinos y que al mismo tiempo el presidente de la Nación haya tenido que resistir con valentía los lobbies de todas las empresas privatizadas, de las petroleras y de los bancos. Parece que es una contradicción extraordinaria. Bueno, ahí lo que está haciendo en su locución Alfonsín es, bueno, es defender el proyecto de emergencia pública impulsado por Duhalde. Ya Duhalde y Alfonsín habían tenido... hay algunos documentales que lo muestran muy bien. Alfonsín tiene un rol importante en la llegada de Duhalde a la presidencia. Me parecía interesante porque, bueno, está diciendo, bueno, esto no va ¿cómo puede ser que perjudique a los sectores populares y los que se están quejando son los empresarios, ¿no? Claro. Bueno, pero vamos a ver que la devaluación va a generar, Efectivamente. aunque hay un debate muy fuerte, ¿no? Si era Sí. necesaria para salir de la convertibilidad, era necesaria la devaluación. La devaluación generó otros ganadores de ese modelo, precarizó la vida de la gente y pero después permitió, bueno, el proceso siguiente, ¿no? El kirchnerismo está sentado sobre la devaluación que hace Duhalde, ¿no? Claro. Eso amerita un debate más álgido, o más profundo. Pero me parecía que estaba bueno ver la posición de Alfonsín, porque además en diputados el principal radical que va a defender la emergencia pública impulsada por Duhalde va a ser Leopoldo Moró. Ajá. Entonces ya empezamos En a ese ver momento esas Leopoldo cruces. Moró De la UCR. era la UCR, UCR. 100%. Sí, exactamente. Esto para ver también el posicionamiento que empieza a tener la UCR con este tipo de proyectos y estos vínculos con los oficialismos, ¿no? Claro. En este caso, bueno, salen a bancar. A ver, acá puede ser polémico lo que dice Alfonsín, pero uno ya te digo que a partir de gobierno de Néstor empieza a extrañar la figura de Alfonsín en el recinto porque empiezan a aparecer otros perfiles Sí. mucho más gorilas en ese sentido, Sí. ¿no? Como más antiperonistas, otro tipo de Ya no de del perfil político. republicanismo radical, digamos. Y mirá que era Exactamente. gorila Alfonsín. Exactamente, no, bueno, pero... O por ahí no es el gorilismo, sino es lo ignorante. Claro. El- Los gorilas está bien. Teníamos gorilas como la gente antes. Claro, puede ser. A otros no, otros bombardeaban plazas. Digo, Lilita sigue siendo una de nuestras gorilas como la gente. Pichetto, más allá de sus Si cositas. Lilita también. es una gorila como la gente, No sé qué queda. no sé qué nos queda. Y pero lo cerremos todo. Lo es. No. Bueno, no Bien. sé. Bien, Está bien. bueno, siguiendo. Se aprueba la emergencia pública, se delegan las facultades al Ejecutivo. Duhalde está un breve interregno, se va a elecciones, gana Néstor Kirchner. Y Néstor lo que va a hacer en noviembre del 2003, porque la emergencia pública se sanciona hasta fines del 2003. En noviembre se debate prorrogar la emergencia pública. Nuevamente la aprueba. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Durante todo el kirchnerismo, en su mayor... Sí, creo que sí. El oficialismo va a tener quórum propio y mayoría con alianzas. Con alianzas Sí. políticas. Por ende, la prórroga de la emergencia pública va a ser permanente. Año tras año o cada 2 años. Eso va a ir variando con la delegación de facultades. Por eso es que la semana pasada vimos cómo permanentemente le achacaban a la bancada de Unión por la Patria que el Haber kirchnerismo votado. siempre había tenido las facultades y demás, entonces que ahora Sí. no se podían quejar porque otro gobierno la tenía. Esta prórroga va a ser hasta el 2017, ahí se vence y Macri no Termina. la renueva, no se renueva en el Congreso. Tuvo facultades delegadas, pero sin, Claro. sin En detener ese las actividades del momento Congreso. habría que meterse un poquito más en fino, pero en ese momento Macri no tenía mayoría en Tampoco diputados. tenés esta razón, tampoco podía aprobarlo. Exacto, habría que ver bien la dinámica del 2017, que es cuando vencía, porque ahí justo tenemos en las elecciones donde Cambiemos gana. Juntos por el Cambio, no sé cómo se Sí. llama en ese momento, ganan. Así que tendríamos que ir más en fino a ese Cambiemos. momento. Cambiemos. Cambiemos era en ese momento. Sí. En relación al momento más, el kirchnerismo, es importante esta cuestión de la prórroga de la delegación de facultades, ¿no? Siempre la estuvo tanto del gobierno de Néstor como de Cristina. Y en relación a los primeros proyectos de ley, también durante el gobierno de Néstor vamos a tener mayor preponderancia, relevancia de los decretos, de los DNU, decreto de necesidad de urgencia,
y algunas leyes. Pero, por ejemplo, estaba pensando, uno de los primeros proyectos durante el gobierno de Cristina Fernández va a ser en el 2018, el 2008, conflicto con el campo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, si esto... La grieta para ir- que nos termina de arruinar. Ahí va a ser la famosa grieta donde se va por lo menos visualizar claramente, pero nos pone en jaque esta cuestión de, bueno, ¿no era que los primeros proyectos de ley había que votárselos al oficialismo para Sí. garantizar gobernabilidad? Bueno, lo podemos pensar que esto es un proceso mayor, ¿no? Néstor y Cristina como un solo bloque, Sí. que ya tenía una herencia, digamos, Sí. en este sentido de Néstor, Cristina, Sí. pero bueno, es importante, ¿no? Uno de los primeros proyectos de ley es rechazado por la oposición y por votos propios también, ¿no? Porque Cobos El ahí va a famoso definir desempate, claro. el famoso desempate, porque ahí la alianza era al interior del Frente para la Victoria, era con un sector del radicalismo, Sí. que en este caso, bueno, había sido como vicepresidente Julio Cleto Cobos. Julio César Cleto. Julio César Cleto. Me encanta el nombre Cleto. Sí. Ya con el gobierno de Macri va a tener el Congreso en contra por lo menos los 2 primeros años. No va a tener mayoría, por ende no va a sesionar, no va a sacar grandes proyectos de ley. Pero hay 2 cosas importantes. Una va a ser la ley antidespidos, que va a ser propuesta por la oposición, que se va a votar, se va a aprobar y Macri lo va a vetar, ¿no? Pero otro proyecto que sí era importante y que sí estaba en función de este argumento de la gobernabilidad era el acuerdo con los fondos buitre, que Sí. se vota en 2016. Ahí lo que va a ocurrir es que se va a aprobar y con todo este argumento de la gobernabilidad que está tan presente en este momento, y ahí van a ser votos de partidos como espacios como el Frente Renovador, un espacio que se había armado que se llamaba Justicialista, que era donde estaba Diego Bossio, Ujú. algunos otros dirigentes que ahora no me estoy acordando su nombre, por suerte. Sí. Y también va a haber diputados del Frente para la Victoria que van a votar a favor del acuerdo con el Fondo Buitre. Sí. Tucumanos y misioneros. Bien. Yo para que pensemos de ¿Cómo qué se proviene votó? Claro. ahora. ¿De dónde? Claro. Que exactamente, bueno, para Sí, spoilearlo, son tucumanos y misioneros y misioneros, tucumanos votaron a favor de la ley ómnibus, ¿no? Sí. Entonces, ¿Por qué? ¿Puedo Por- preguntar? ¿Nota al pie? ¿cómo? Nada. Mm. Una pregunta ¿Por qué? importante. Sí. No lo sé por qué. Por una tendencia a acordar y generar ok, gobernabilidad. bien. En ese momento dependían de Mansur y los otros seguían siendo del Frente de la Concordia Misionera, que es lo mismo que votaron ahora. Habría que entrar más en fino. Como nos estamos quedando sin tiempo, tenía otro video. Vos dale, ¿eh? Hasta, Sí, lo hasta las podemos- 12. Tenemos Hasta un las videito. 12 Dale. tenemos. Y bueno, porque tengo varios videos. No, justo hay un videito que tiene como distintas opiniones. Vamos a ponerlo. El de acuerdo con los fondos buitre. No sé si es el tercero o el cuarto. Si no es uno, va a ser el otro. A ver, La a ver. verdad es que la especie de trampa en la que nos están metiendo hoy aquí, discutiendo esta ley con estos tiempos, por un dictado y una orden del juez Griesa y con una fecha tope puesta por el señor Singer. Denunciamos en nuestro dictamen que la imposición de este apuro, a la que después se ha sumado el gobierno nacional predicando desgracias, es y proviene de tribunales extranjeros, de jueces extranjeros y de especuladores extranjeros. El rol que nosotros tenemos es de pinchar al gobierno, de empujar al gobierno, de colaborar con el gobierno para que haga las cosas cada día mejor. Esto no es para sacar ventajitas políticas, sino simplemente porque creemos que es la forma que Argentina de una vez por todas va a poder alcanzar el potencial que tenemos. ¿En qué spot de tantos que tuvieron en la campaña electoral los candidatos explicaron que iban a pagar hasta con la última gota de sangre como implica este acuerdo entreguista? Nosotros, al revés, sostenemos que se debe hacer una consulta popular que tendremos que imponer con la movilización. De aquí, como se vio hoy, no va a salir ninguna consulta popular porque la mayoría está de acuerdo con la entrega. El arreglo con los holdout es necesario para acceder al mercado de crédito. El arreglo no es bueno, el arreglo no es justo, claro que no lo es, y es caro encima. Pero por supuesto que la pregunta es, ¿hay alternativas? ¿Se puede hacer alguna cosa distinta? Y la respuesta es, lamentablemente, no. No creemos que esto venga a resolver los problemas de la Argentina.
No creemos que esto sea tan lineal de que baja un punto la tasa de interés y automáticamente hay beneficios para los argentinos. Creemos que hay que resolverlo simplemente, porque hay que empezar a resolver otros problemas prioritarios en la Argentina. Se ha discutido mucho acerca de los riesgos legales del acuerdo y creo que aquí, para no extenderme demasiado, me remito al dictamen de nuestros abogados, que fue solicitado por los diputados del Frente Renovador y puesto a consideración de todos los diputados. Mira, ahí está la espina. Estaba La Espina, bueno, hay todas figuritas conocidas. Me parecía que estaba bueno porque se refrescan algunos discursos o argumentos que estuvieron presentes la semana pasada, ¿no? Sí. Esta cuestión de la gobernabilidad, ¿no? De, bueno, hay que hacer esto para tener crédito. Sí. El argumento de Stolbizer, ¿no? Diciendo, ¿este proyecto es bueno? No, pero ¿queda otra? No, Como, claro. Y hoy creo que Es lo hay que dijo una... Mazot. Sí, total. Es que en realidad el discurso de, bueno, hacemos coalición federal es ese. Claro. Sí. ¿No? Sigue siendo, bueno, Stolbizer está en esa bancada también, Sí. nada más que votó en Votó contra. en contra. Sí. Ella sola y no. Natalia de la Sota. Natalia de la Soto ellos también. dos. No, Sí. ellas dos, perdón. Y no, y hay algo acá porque tiene que ver también con una cuestión del no ser el opositor que queda mal. Exacto. Porque hoy que por hoy los- colabora, que sí. aporta. Y ahora lo vamos a ver, Sí, tengo... que deja gobernar, ¿no? que da Es- gobernabilidad. Es como, bueno, Te lo voy a permitir porque te lo ganaste con los votos. Y en realidad no es así porque estamos hablando de 3 poderes. Exacto. Pero bueno, no... Siento que cada año que pasa eso se pone más difuso. Sí. Y que hoy por hoy estamos con una... Salvo ciertos casos, una situación en la que no hay tal poder judicial. Bueno, yo creo Está que en algún dibujado momento va a ahí. intervenir, en particular con el DNU, que también estaba como en análisis. Hay que ver cómo se dirime esta cuestión y cómo interviene el Poder Judicial. En otro de los videos aparecía como presidente de la Cámara del Senado, el que ahora es de la Corte Suprema. ¿Cuñón Libarona? No, ese es ministro. ministro. El Ay, estoy muy Rosati. alto. Rosati. Rosati, ¿no? Sí, Sí. Rosati. Aparece ahí en el Senado en el 2002. Porque bueno, tuvo toda una trayectoria política. Y me quedan dos momentos importantes. Una es 2019, Ujú. Alberto como su primer proyecto de ley de solidaridad social y emergencia, ¿cómo es? Y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública. Así se llama el proyecto Sí. entero. Eso es previo a la pandemia igual, Sí, ¿no? eso es 2019. Entonces, he escuchado a veces argumentos falaces de, bueno, se le dieron las facultades al gobierno cuando estaba la pandemia. Sí. Bueno, fue previo. Después hay, esto no lo busqué, así que no voy a volasear, pero creo que hay otra votación en el Congreso donde se le delegan nuevas facultades para intervenir durante la pandemia al gobierno de Alberto. Pero el momento que a mí me interesa es el primero, ¿no? Apenas asume qué es lo que hace Alberto, bueno, manda este proyecto que se llama Ley de Solidaridad Social, ¿no? El contraste con el de ahora, ¿no? Ley de bases. Hay como también un contraste conceptual muy fuerte entre el nombre de un proyecto y el de otro. Sí. Este anclaje en la solidaridad social. Después, bueno. Es que pasó lo estamos hablando pasó. de la reforma constitucional a través del Congreso. Sin los cursos que debería tener una reforma constitucional, digo. No, Porque no, vos no, decís en este una caso sí. reforma constitucional a través del Congreso, claro, es lo que No. tiene que, pero no a través de un proyecto de ley Exacto. sin una discusión amplia. No, tal cual, tal cual. Bueno, a partir de esta ley que se va a terminar aprobando, con el apoyo de distintos sectores de la oposición o partidos provinciales, ahora lo vemos más infinito, se va a crear, se va a suspender la fórmula jubilatoria del 2017, Ujú. que después, bueno, ahora mismo la oposición también le está achacando al gobierno esa suspensión de la reforma, y a su vez la creación del impuesto país, ¿no? Que ahora también está muy en debate Sí. sobre su coparticipación o no. Recién Guillermo Franco salió a decir que no se iba a coparticipar y que si salía en un artículo de la ley Ómnibus el propio presidente le iba a vetar. Bueno, eso salió recién, así que no quiero hablar demasiado. Pero bueno, la creación del impuesto país, que estuvo tan en discusión sobre la posibilidad de ser coparticipado, la presión de los gobernadores para ello, se crea con esta ley de Alberto, ¿no? Esto del impuesto que se cobra a compras en el exterior, Sí. consumos en el exterior, con tarjeta de crédito, bla, 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 bla. Esta ley va a salir aprobada por 134 a 110, bastante pareja la cosa. Y yo quiero ahora sí ver un videito más
sobre los argumentos que ponía la oposición para no votar este primer proyecto, ¿no? Sí. Actualmente los vemos con el discurso de la gobernabilidad Sí. y que a todo el mundo se le dio las facultades. Bueno, vamos a escuchar lo que decían en ese momento. Hay 2 videitos. El primero es un diputado de la oposición y el segundo es Silvia Los Penato. Primero escuchamos el del diputado. La ley que estamos tratando contiene una delegación de poderes inédita. Se declaran 9 emergencias y creo que, con excepción de la ley que en 1835 le concedió la suma del poder público a Juan Manuel de Rosas, esta es por lejos la ley más delegativa de la historia legislativa argentina. Se está delegando poder para crear tributos, para incrementar alícuotas. Bueno, ahí, ¿no? Una comparación con el rosismo directamente, ¿no? Dice el diputado que nunca se habían delegado tantas facultades y que le hacía acordar a los poderes, a los superpoderes de Rosas. Quiero escuchar ahora el siguiente video, que es de Silvia Los Penato, porque ahora lo vamos a comparar con lo que dice actualmente y me parece que está bueno poder escucharla. Hoy estamos poniendo en tratamiento una ley que básicamente lo que busca es prescindir del Congreso. Prescindir del Congreso durante un año. Y por eso declara una emergencia múltiple, más grande aún que la que se declaró después de la crisis del 2001. Una crisis que, como hoy recordábamos, tenemos todos muy fresco, 19 y 20 de diciembre esta sesión. Vaya si recordamos esta crisis y es muy fácil comparar. ¿Alguien me puede decir que hoy estamos peor que en aquel 19 y 20 de diciembre? Claro que no pueden decir eso. Todos nos damos cuenta que no estamos peor que en aquel momento. Entonces, ¿por qué pretenden una delegación que es aún más grande que la que en aquel momento el Congreso hizo para salir de esa situación absolutamente lamentable y excepcional de la Argentina? Durante la noche de hoy oí a algunos de mis compañeros representantes del pueblo decir que porque habían ganado una elección había que dejarlos gobernar como si esta fuera la única manera en la que saben gobernar, avasallando al Congreso. ¿No conocen la forma de gobernar con el Congreso? Ni Congreso escribanía, ni Congreso cerrado. Eso no es lo que votaron los argentinos hace menos de 2 meses. Los argentinos pusieron un nuevo... ¿Cuándo dijo esto Silvia Los Penato? Sería la duda, sería la pregunta que acá trajo Sí. Ari. Puede ser 2020, 2024. No, para mí es 2020. Para mí es 2020. La ley se vota en 2019. 2019. Es 2019, exactamente, Bien. ¿no? Pero diciembre. diciembre de 2019. Claro, diciembre de 2019. Porque además fue en extraordinarias. Claro, no recordaba que había abierto tan temprano las Claro. extraordinarias. Bueno, impresionante, ¿no? Se dice, bueno, están queriendo cerrar el Congreso por un año. ¿Ustedes creen que la gente, que haber tenido el voto mayoritario de la gente les da potestad para hacer esto? Terrible, Los Penatos, me encanta. Terrible no, tiene razón. La primer feminista. No, pero digo... Hay que ver si después dijo lo mismo ahora. Ahora acompañó el proyecto... Sí, de ley en general. Vamos a escucharla ya mismo, el último audio. Representación del pueblo, porque saben que ustedes no son el pueblo, no son la patria, no representan a los trabajadores, no son los dueños del Estado, no son los garantes de la justicia social porque dejaron 45% de pobres, no son los defensores de la educación pública porque destruyeron su calidad. La mayoría se cansó y pidió un cambio. Señor presidente, yo no elegí a este presidente. Mi candidato era otro y perdimos las elecciones. Pero para mí esta ley se trata de escuchar lo que eligieron la mayoría de los argentinos. Y por eso hoy vinimos acá a darle al gobierno una caja de herramientas, las que nos pidió para llevar adelante su plan de gobierno. Claro, bueno. Pero luego la ejecución de ese plan de gobierno es toda de ustedes y yo les deseo de corazón el mejor de los éxitos. Bueno. Qué papelón, Los Penatos, qué papelón. Mirá cómo se desdice. Es Hace un ratito... ¿no? El contraste entre los dos videos es fantástico porque se podrían cambiar a la inversa y sería funcionarían exactamente lo mismo. Nada más que en uno decidió aportar a la gobernabilidad, esto que hablábamos, ¿no? Les doy una caja de herramientas. Les doy la caja de herramientas, después los resultados van a... Lo que hagan con estas herramientas después son vemos. ustedes, ¿no? Mientras tanto, Gisela... ¿qué sucede? Mientras tanto hacen fila ahí en el Ministerio de Capital Humano pidiéndole a la Petovelo que les reciba.
No, recién hace un rato Gisela Marciota, que es diputada por el Frente de Todos, Sí. hoy Unión por la Patria, decía el Congreso está legitimando su propia destrucción, que es básicamente votar para que, digo, no solamente las facultades delegadas, hay una intención en la que el Congreso deje de existir poco a poco. Lo ha dicho Spert también. Sí, o por lo menos en este contexto anular la posibilidad de intervenir en la política económica, en la política represiva, en todo tipo de política que lleve adelante el gobierno de Milei. Hay dos cosas que me parecen importantes. Una es que hay sectores que a la ley Ómnibus, digamos, que votaron la ley Ómnibus como partidos provinciales. Estaba pensando en el cordobesismo, en Juntos Somos Río Negro, en NPN. Todos esos sectores votaron a favor de la ley de solidaridad social y también vuelven a votar a favor de la ley Ómnibus. Entonces, hay una cosa ahí medio ideológica que Claro. creo que tiene que ver con el principio de, bueno, acuerdismo, ¿no? Primero. Sí, como bueno, Y segundo, estoy acá. pero públicamente este discurso de garantizar gobernabilidad a un gobierno que recién llega, ¿no? Lo contrario de lo que ha hecho el PRO, la UCR, en otros contextos, en particular, por ejemplo, no sé, ahora, con Alberto votaron todos en contra, ahora la ley Ómnibus la votan todos, salvo 2 diputados, Sí. 4 diputados. Pero, por ejemplo, el FIT también siempre votó en contra, ¿no? La Claro, solidaridad también. social también votó en contra Lógico. y ley Ómnibus votaron en contra. Pero me parecía que estaba bueno como hacer Habían como... votado en contra de solidaridad. Bueno, sí, Sí, no me sí. Eh, Votaron en entonces, contra. hay que ser, digamos, coherentes. Acá, bueno, deja ahí como un panorama abierto, como hacer toda esta reconstrucción, deja ese panorama. Bueno, ¿quiénes son coherentes, quiénes no? Está ese criterio de dar gobernabilidad del presidente Sí. que recién llega. Dependen meramente de acuerdos políticos, digo, al principio, cuando veíamos este acuerdo entre el PJ y la UCR, si en ese caso el bipartidismo garantizaba la gobernabilidad, si esta fragmentación del escenario político complica la gobernabilidad o habilita el impulso o el desarrollo de proyectos de ley por parte del Poder Ejecutivo. Digo, me parece que deja abiertas muchas puntas. Vemos que igualmente, bueno, ahí el rol de la emergencia pública, de la delegación de facultades siempre estuvo presente en la Argentina, porque medio que siempre estamos en emergencia, ¿no? Sí. Eso, bueno, es lo que Silvia Dospenato dice en 2019. Sí. ¿Cómo puede ser que esto se firmó en 2002? Y ahora estamos mejor. Y ahora estamos en 2019, no puede ser que estemos Sí. en la misma crisis, no puede Claro. ser que estemos en emergencia, ¿no? Es un debate también interesante, pero me parecía que estaba bueno como traer, nada, todo ese proceso previo, ¿no? Cómo llegamos hasta acá, quiénes son consecuentes, quiénes no, también me parece que está bueno en este último contraste con los Penato. Pero bueno, por lo menos para tener en cuenta, para al momento de escuchar a los diputados argumentar sus posiciones, bueno, saber cómo fueron procesos políticos parecidos en la historia de nuestra corta democracia. Completamente. Se nos pasó. Gracias, Laure. Quedará pendiente entonces los perfiles. Los perfiles. No, el de Pichetto tiene que venir. Si no pasa nada extraño, El de Pichetto el de es Pichetto sale pronto. Me encanta. ¿Quién me te encanta. dice que no sucede nada extraño? Me encanta. Es Ahí, de por ahí. mis... Sale a mitad de año. Sí, 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 sí. Es de mis dirigentes políticos favoritos. Es interesante. Bien. Nos vamos a ir a la tanda de las 12, que se nos pasaron unos minutos y ya venimos. Quédate ahí. La Antártida La Quiaca, de la cordillera de los Andes al mar argentino, o en cualquier lugar donde te encuentres. Radio Trinchera te hace compañía.